Hola, ahora les quiero hablar sobre los textos de Olsevicki, Peralta y Rosen que tienen en la bibliografía de la unidad 2 y ponernos un poco en diálogo en el tema de las representaciones mediáticas de los científicos y las científicas y la ciencia en los medios de comunicación. Resumiendo, en la mayoría de los casos, la ciencia que se comunica en las noticias tiene que ver con una ciencia descontextualizada, de logros individuales, grandes hallazgos, masculina, donde no hay un proceso científico, donde la ciencia no se muestra como resultado de un proceso con avances provisorios, sino que se muestra como resultados exitosos, cerrados e incuestionables en la mayoría de los casos. ¿Quiénes son los científicos que aparecen en los medios de comunicación? Son de las ciencias exactas y son varones. Esa es la mayoría de los casos, según lo constatan las distintas investigaciones, no solamente las que tienen en la bibliografía, sino otras, y por eso se las doy, porque todas terminan corroborando lo mismo, que la ciencia que se muestra es extranjera, masculina e individual. Entonces tenemos un problema con la función social del periodismo, y acá entre el texto de Rosen, porque el periodismo debe funcionar, como decíamos en un video anterior, en una clase anterior, como perro guardián. Es decir, tratando de equilibrar un poco la balanza de poderes y tratando de incluir las voces de la sociedad. Entonces, al incluir solamente las voces científicas extranjeras, el típico estudio de Massachusetts, Connecticut o otros que suelen aparecer, esa ciencia grandilocuente, espectacularizada, lo único que hace es reafirmar una imagen de la ciencia sagrada, que después cuando vemos algunas contradicciones o algunas cuestiones inexplicables como está ocurriendo ahora en pandemia, nos cueste entender y nos cueste desestructurar, desarmar, deconstruir esa imagen de ciencia incorruptible, inmaculada y que solo nos conduce al progreso. Los medios de comunicación están contando una ciencia que en realidad no existe. Rosen plantea que hay dos tipos de visiones preponderantes en la comunicación de la ciencia en los medios de comunicación. Una funcional y una crítica. La funcional es esta celebratoria, donde nos limitamos a contar el hallazgo de tal o cual científico, de tal o cual investigación y no mucho más. En el mejor de los casos puede que sea Argentina, pero en la mayoría no. Tomamos de los cables de agencias internacionales que nos llegan, replicamos la información y no mucho más. Mientras que la crítica incluye sumar voces de la sociedad, como pueden ser, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, ecologistas o prácticas de la vida cotidiana. En pandemia podemos ver un claro ejemplo entre esta forzada dicotomía de salud o economía. Una visión funcional implicaría informar las medidas de gobierno, cómo hay que cuidarse, cómo usar el barbijo y cuáles son los protocolos para seguir. Mientras que una visión crítica incluiría la visión de los comerciantes que están preocupados porque no pueden abrir sus negocios, los barrios más populares, más humildes, que no logran cumplir con las medidas de higiene porque no tienen las necesidades básicas cubiertas, como pasó en la Villa 31 con el no acceso al agua corriente. Entonces, una mirada periodística de la ciencia crítica combinaría el discurso científico que recomienda determinadas acciones para cuidado personal y para evitar la propagación del virus, mientras que también incluiría la situación de la sociedad y de cómo esas medidas realmente son aplicables o no en contextos específicos. De alguna manera esto tiene que ver con el modelo etnográfico, contextual y de déficit que ustedes tienen en el texto de Cortázar más adelante, pero lo podemos relacionar. Es decir, la mirada crítica se correspondería más con un modelo contextual etnográfico, mientras que la mirada funcional que denomina Rosen tendría que ver con un modelo de déficit
descrito por Cortázar. Estas son las tensiones que solemos tener cuando ejercemos periodismo a diario, y yo no diría que una es mejor que la otra, sino que depende de lo que queramos contar. A veces es mejor encuadrarnos en un modelo o apoyarnos en el otro. Lo bueno es que tenemos que ser periodistas y en ese sentido siempre incluir la mirada de los distintos actores de la sociedad siempre que sea posible. A veces nos va a tocar hacer más notas de divulgación, pero a veces cuando podamos vamos a incluir la mayor visión posible de un mismo problema para poder ofrecerle al lector una comprensión más global del conflicto que estamos narrando y no una mirada sesgada. Por ejemplo, esto se ve mucho en los conflictos ambientales, donde de repente está la mirada de los productores agropecuarios, por ejemplo, en relación al uso de glifosato, que debe ser incluida, aunque no nos guste o no nos simpatice. La mirada científica, es decir, ¿qué pruebas hay? ¿Hay evidencias de que efectivamente el glifosato hace mal a la salud? Y si hace mal, ¿en qué sentido hace mal? ¿Cuáles son los efectos sobre el cuerpo que produce este producto? Y al mismo tiempo la experiencia de las comunidades rurales, por ejemplo, que viven cerca de las fumigaciones, para que puedan contar su experiencia personal y su preocupación. Y de esta manera nosotros podemos estar describiendo un conflicto, contando las diferentes partes. También deberíamos incluir la mirada gubernamental, es decir, qué legislación hay al respecto. ¿El gobierno está tomando alguna política pública en favor de alguno de estos tres actores que mencionamos? De esa manera tendríamos realmente un reportaje, una crónica periodística que incluya todas las voces. Y ese es el periodismo que le va a dejar al lector sacar sus propias conclusiones. Incluir una mirada crítica en el periodismo de ciencias no siempre implica denunciar grandes fraudes de las farmacéuticas, grandes actos de corrupción. Cuando tengamos la oportunidad, en buena hora hacerlo, pero es importante que incluyamos las diferentes voces, como decía recién, los diferentes actores sociales. Entonces, incluir diversas fuentes de diferentes sectores nos va a ayudar a construir una información más valiosa y un periodismo de mejor calidad. Cuando hablemos de ciencia en el ámbito local, en un periódico local, en un medio local, prioricemos la ciencia que se hace en nuestra ciudad o en la ciudad en la que se inscribe nuestro medio de comunicación, para equilibrar justamente las fuerzas en cuanto a la visibilidad que logran grandes institutos internacionales frente a instituciones locales con menores posibilidades. El periodismo, esa función de perro guardián, en teoría, viene a cumplir una función de balance. Entonces, para nosotros poder ejercer ese balance desde el periodismo de ciencias, tenemos que tratar de priorizar investigaciones que no tengan tanta visibilidad, pero que sean relevantes y que estén legitimadas, como las que se hacen en las universidades locales. También tratar de incluir variedad de ciencias, no solamente las ciencias exactas, las físicas, las ingenierías, sino también las ciencias sociales, la arqueología, las humanidades, la psicología, la antropología, la comunicación. Tratar de ir alternando entre los enfoques y entre los abordajes, a su vez también entre las fuentes. En la medida de las posibilidades, incluir fuentes de diversos géneros o incluso abordar las problemáticas de género al interior de la ciencia pueden ser algunas vías de solución para este problema que tiene el periodismo científico de tener un sesgo demasiado optimista, celebratorio y poco crítico de las ciencias en general. Entonces ahora les quiero hablar de velocidad y dibujos animados. No les voy a hablar de Flash, tranquilos. Les voy a hablar justamente de los preconceptos que nos llevan a construir imágenes específicas de la ciencia y de los científicos en los medios de comunicación. Hagamos un juego de multiple choice. Agarren una hoja, un papel
y escriban cuál de estas opciones creen que se corresponde con la imagen que tienen los científicos y la ciencia en los medios. La ciencia da soluciones, genera avances, es divertida, es difícil de entender, es asombrosa, es entretenida. Todo el mundo quiere recibir información científica. Bueno, ahora piensen en quienes hacen la ciencia. En el imaginario colectivo son genios o genias, nerds, doctores, usan guardapolvo, viven en un laboratorio, tienen pelo largo, tienen pelo corto, usan anteojos, tienen cara de loco, son antisociales, son aburridos. ¿Notaron que todos los adjetivos están en masculino? Digan la verdad, ¿en algún momento pensaron en las ciencias sociales? Ahora abran Google, busquen científico o científica en imágenes y ven qué imágenes les aparecen. Coincide con sus respuestas anteriores, ¿no? Supongo que sí. Pero no se sientan mal. Es el resultado de las representaciones mediáticas en el cine, las series y las noticias. El estudio de Peralta y Olsevicki, que tienen en la bibliografía de la unidad 2, les explica muy bien esto, especialmente en la ciencia que estamos haciendo en Argentina en comparación con la de otros países. La ficción y la información, que demasiadas veces se parecen, nos hacen creer que un científico es un hombre de guardapolvo, despeinado como Einstein, que trabaja solo y que tiene una mente brillante. Algo así. Pero en realidad, la mayoría luce más así. Encuentre las 1000 diferencias, ¿no? Varón, mujer, individual, equipo, encerrado, afuera, guardapolvo, ropa informal. Sobre todo en los inicios de la carrera de investigadora, porque conforme avanza la jerarquía de puestos y reconocimiento social, se empiezan a ver más así. Ministros de Ciencia, el actual y el anterior, Salvarezza y Barañao. Nunca hubo una ministra mujer de ciencia en Argentina. ¿Otro género? Menos. Pero la ciencia real casi nunca usa traje y en general divierte mucho hacerla. ¿Se sorprenden si les digo que hay muchos físicos y científicos que participan en los guiones de series que seguramente habrán visto como Los Simpson, Futurama o The Big Bang Theory? ¿Cómo pueden enseñar el libro del Génesis como teoría científica? Este útil video evadirá todas tus preguntas, todos a la pantalla. Después de la intro que les di, a lo mejor ya no se sorprenden, pero si aún se sorprendieron, es probable que sea por los estereotipos de ciencia que tenemos por culpa de los medios. Ya lo dije, ya sé, pero ¿cuáles son esos estereotipos? Estudios de comunicación científica, como los de Dorothy Nelkin, Karina Cortázar, Dante Peralta y otros, nos cuentan que en general las fuentes que aparecen en las noticias sobre ciencia son varones, formados en las ciencias exactas como física, química, ingenierías, extranjeros, el clásico estudio de Massachusetts que les decía, Connecticut, Harvard, Yale, Oxford, como la vacuna. Solitario, genios, casos únicos incomprendidos como el de Einstein, Turing, Tesla, Darwin, Newton, Galileo. Pero la realidad es que la base de la ciencia argentina está compuesta en su mayoría por mujeres que investigan en nuestro país y no en Massachusetts, en equipo con otras mujeres, con varones y con otros géneros. Y no solo en ciencias exactas o experimentales. No son genios y genias con una capacidad intelectual innata e inexplicable, sino trabajadores y trabajadoras que dedican muchos años y esfuerzos de su vida a estudiar, leer y elaborar hipótesis y teorías que encima, muchas veces, no se comprueban o no resultan eficientes para explicar el fenómeno que intentan explicar. Todo esto tiene mucho más sentido en el contexto de la actual pandemia porque si entendemos cómo funciona la ciencia de verdad y no la que vemos en las películas, vamos a entender mejor por qué, por ejemplo, al principio no había que usar barbijo y después sí, o por qué se pensó que el ibuprofeno no servía y después sí. Porque la ciencia trabaja sobre el ensayo y el error, y a diferencia del periodismo, no esconde sus errores.
los reconoce, los informa, les da su apellido y los expone para que otros estén advertidos. Porque sí, el conocimiento científico es colectivo y no individual. Si entendemos esto, podemos comprender que cuando se desata un fenómeno inédito en la historia de la humanidad, como es la pandemia por coronavirus, lo que está haciendo es tratando de entender y atajar el desastre en simultáneo frente a nuestros ojos. Y el problema es que como la ficción nos hizo creer que la ciencia tiene respuestas infalibles para todo, lo dice la ciencia, cuando la vemos transitar su proceso de aprendizaje, nos indignamos y creemos que nos miente. Damos crédito a teorías conspirativas insólitas como que el virus aparece por la tecnología 5G que ni siquiera llegó a la Argentina, en lugar de asumir la idea mucho más mundana y terrenal acerca de que la ciencia no es exacta y su mejor virtud es el error, porque aprende de él. Las verdades científicas son siempre temporales hasta que aparece nueva evidencia que cambia la teoría, o la recomendación sobre si debemos o no usar barbijo. Para que vean el tremendo esfuerzo científico que se está haciendo para dar respuesta a contrarreloj en esta pandemia. La vacuna contra la poliomielitis. Una enfermedad tremenda que causaba parálisis infantil en niñas, problemas para respirar y era mortal cuando no irreversible. Parece más heavy que la COVID-19, ¿no? El primer caso conocido de esta enfermedad fue en 1200 antes de esta era, antes de Cristo para los católicos. Pero los primeros estudios científicos empezaron en 1789. En 1834 se detectó el primer brote epidémico y para el siglo XX se detectaban 500.000 de casos por año. En 1208 otros científicos lograron entender que se trataba de un virus y aislarlo. ¿Se dan cuenta? 3.000 años entre el primer caso y la primera epidemia. 45 entre la epidemia y el primer estudio científico. 74 entre ese primer estudio y el descubrimiento de qué carajo causaba esa enfermedad tan cruel y tan contagiosa. 23 años después de saber apenas que era un virus, en 1931, otros científicos se dan cuenta de que encima había variedades de ese virus. 17 años más tarde, en 1948, un virólogo logró cultivar el virus y sentar las bases para lo que sería el desarrollo de una vacuna. Y la bendita vacuna apareció 7 años después, en 1955. 7 años parece poco después de los 3.000, ¿no? Y nosotros no podemos aguantar 5 meses de cuarentena. El tipo que desarrolló la vacuna se llamaba Jonas Salk, un judío que zafó del nazismo y vivió en Estados Unidos. Gracias Führer por este desliz. Pero no festejen todavía. La vacuna evita que se desarrolle la enfermedad en quien la recibe, pero todavía puede ser portador y contagiar. Por eso sigue habiendo brotes en Asia y en África. Lo más alucinante es que ninguno la patentó, porque consideraron que su logro era para toda la sociedad y no una búsqueda de rédito económico personal. La lentitud de la ciencia no es una justificación para tomar dióxido de cloro porque sirve, pero la ciencia todavía no logra demostrarlo. Al contrario, todo remedio es peligroso hasta que se demuestre lo contrario. Mientras no se pueda demostrar que hace bien, hace mal. Sobre todo cuando se trata de una sustancia tóxica. Quien diga lo contrario, que lo demuestre. Mientras tanto, mejor evitar el riesgo innecesario.